Mm. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo anda, pastor? ¿Todo bien? Bien, bien. Buenas Muchas, noches. mucho viento. Uh, acá está. ¿Cómo sopla? Acá está complejo hoy. Sí, acá también, desde tardecita, desde las 2 de la tarde, sopla fuerte. Esto es verdad. Y Mauricio, ¿las Sí, clases se van hasta qué día? la clase va hasta el último martes de junio. Último de junio. Perfecto. Sí, ahí julio ya no hay más clase. Ahí tendría que coordinar los trabajos con los alumnos para que te entreguen y tenga el mes de julio para las notas. Perfecto. Entonces ya estamos ahí en la última clase de mayo, tenemos las clases de junio. Esperemos que lleguemos. Yo estoy volando, tengo un montón de cosas todavía para cubrir. Yo igual. Bien, ya te pasé el host, ya estamos grabando, ¿tá? Perfecto. Entonces, si quieres esperar un minuto para que entre los demás, te dejo la clase, Perfecto. ¿tá? Genial. Cualquier cosa me Muchas- llamas, yo estoy por acá. Perfecto. Gracias, Mauricio. Hermanos, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Arsenio, Miguel, Bruno? ¿Cómo andan las cosas? Hola, ¿qué tal, pastor? Bien, bien. Bien, gracias a Dios. Acá lluvia, 2 horas intenso con viento y relámpago a full. Wow. No, por acá también el viento está muy fuerte, muy fuerte. Sí. No sé si tendremos internet todo el tiempo para la clase, pero esperamos en Dios que sí. Pero la lluvia acá está muy fuerte. No tanto el tema de agua, sino que el tema de viento está muy fuerte. Acá agua ya está por entrar acá en la ruta Oh, ya, medio un río ya. Miguel, no te escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Ah, ahora sí, ahora sí. Puede ser que el auricular esté fallado. Ajá. Eh, sí, sí. Acá también está lloviendo. Ahora paró, pero va a bajar la temperatura drásticamente. No va a estar frío, frío, pero sí va a bajar, sí baja bastante. Acá en Buenos Aires. Sí, sí. Así que la verdad que contento con las clases, por lo que se aprende, por la historia. Como presbiterianos tenemos que estar familiarizados con la historia de lo que es de nuestra denominación y saber Sí. si estamos en una confesión de fe original o en la enmienda. Exacto, ahí es. Y el tema, hermano, justo que nosotros muchas veces nos acostumbramos a hablar algunas cosas, a repetir un montón de otras, pero no tenemos el fundamento real y dónde tenemos nuestra fe. El texto bíblico, por qué lo miramos así y tener esta mirada más amplia. A veces solo hablamos de un tema y otro, pero no de un modo general y complejo, y completo, ¿no? Y esto es el elemento que más necesitamos. Solo admitir acá. Buenas noches, hermanos.
Bien, entonces empezamos, vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos bendiga a pesar de la lluvia que ya estamos mirando ahí en tres países distintos, pero que Dios nos bendiga y que tengamos una buena clase para gloria de nuestro Dios. Vamos a orar entonces. Dios amado, muchas gracias porque eres Dios santo y perfecto que cuida de nosotros, pero también es el Dios soberano sobre todas las cosas, Padre, que nos envía lluvias ahora en este momento y sabemos que son bendición tuya a nosotros. Y te pedimos, Padre, que puedas cuidarnos de un modo especial, cuidar de cada uno de nuestros hermanos, que todos podamos tener este tiempo de clase, un tiempo de aprendizaje real por medio de su palabra, por medio de nuestra confesión de fe, de lo que creemos que su palabra habla sobre temas distintos, pero principalmente, Padre, que nuestro corazón esté sensible a la voz del Espíritu Santo y que por medio del Espíritu Santo nosotros podamos todos los días amarte y glorificarte, Señor. Ayúdanos a sernos obedientes a su palabra y que tengamos el Espíritu Santo todos los días nos ayudando, iluminando nuestros ojos, nuestro entendimiento para comprender su palabra y vivir por ella. Así nosotros oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, más una vez que Dios nos bendiga en esta clase, qué alegría tenerlos acá. Yo les pido que abran sus Biblias en el texto de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Este texto nos ayuda a comprender los dos temas que vamos a trabajar hoy, que tanto habla del final de libre albedrío, pero también habla de todo lo que nosotros comprendemos, que Dios también habla por medio de su palabra sobre el llamamiento eficaz. ¿Está bien? Entonces, ponga atención ahí a la lectura de la palabra de nuestro Dios en Efesios, carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2. Así vamos a leer entonces la palabra de nuestro Dios. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar a los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Miren, hermanos, ese texto que habla de dos momentos de nuestra vida. Cuando estábamos lejos de Dios y después cuando estamos en Cristo, o sea, cuando fuimos acercados de Dios por medio de Cristo Jesús. Mira que el elemento fundamental tiene que ver con vida. Observen ahí y los términos vida y muerte. Mira que esto se habla justo estos dos elementos que son contradictorios. Entonces se habla en casi todos los versos de los que leemos ahora. Miren que cuando estamos hablando de vida, mira, Él nos dio vida, ustedes estaban muertos. Nosotros andamos en ese momento según a la corriente de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Mire que
Pablo entonces se pone a explicar a la iglesia que cuál era la condición que tenían antes y cuál es la condición que tienen ahora en Cristo Jesús. Mire que cuando analizamos estos elementos, miramos que no es que estamos solamente parcialmente equivocados, ni tampoco que teníamos alguna cosa que no estaba bien. La situación es muerte, es incapacidad de hacer cualquier cosa, es incapacidad de hacer lo bueno, es incapacidad de decidir o de hablar cualquier otra cosa que no lo que es realmente propio de la muerte. Así que estamos, según la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, espíritu que ahora opera en los hijos de la obediencia, de la desobediencia. Y Pablo entonces no está hablando solamente de una situación o de un modo que ellos vivían en otro tiempo, sino que también él mismo estuvo ahí, anduvo entre ellos. Mira, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mira que estamos bajo la ira de Dios porque estamos a vivir conforme el pecado y otra, nosotros no tenemos la ira de Dios sobre nosotros porque cometí un pecado, un error, entonces ahora viene la ira de Dios sobre mi vida. No es ese el punto, es mi condición. Mi condición es muerto en mis delitos y pecados y por esta condición yo voy a vivir conforme esta condición. Y la condición es condición de pecado y condición de generar en Dios cada día por mis hechos ira y una ira justa. Dios se pone airado contra nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra condición es una condición de muerte y una condición de desobediencia y actuamos conforme el espíritu de este mundo, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y así hijos de ira. Y entonces tenemos el verso 4 una expresión que cambia todas las cosas. Pero Dios. Amados hermanos, ese es un punto central. Ese es el eje del cambio. Pero, mira que no estaba hablando, pero yo después que pensé mejor, o entonces yo después que arreglé mi vida, o entonces tuve una decisión, pero Dios. Ese es el punto central, ese es el eje de nuestra vida. Porque estamos muertos y ahí entonces esta es nuestra condición. Así de simple. Pero Dios, rico en misericordia y por causa del gran amor con que nos amó. Mira que cuando habla que la misericordia de Dios obró, cuando habla del amor de Dios que actuó en nuestra vida, no habla de un cambio de nuestra vida para después actuar en la misericordia o entonces el amor de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia y por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos. Ponga eso en su cabeza muertos en nuestros delitos, en esta situación Dios nos amó. No hay un elemento que está hablando que yo obré de algún modo o entonces elegí alguna cosa o entonces yo... no, hermanos, está hablando de Dios, pero Dios. Y este amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Ese es el punto. Cristo genera vida en nosotros porque Dios mismo nos dio vida en Cristo. Y por gracia, y solamente por gracia, fuimos salvados mediante la fe en Cristo Jesús. Y con Cristo, que murió, pero también resucitó, Él nos resucitó. Con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar de los siglos venideros las sobreabundantes
riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y otra vez, como si Pablo estuviera pensando, tengo que poner mucho más claro o a las luces este tema, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Mira que la salvación tiene que ver con esta fe, pero esta fe no es alguna cosa que proviene de nosotros, es lo que va a hablar después. Y esto no procede de ustedes. Otra vez, nosotros que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, no podemos generar fe de nosotros mismos. Estamos muertos, hermanos. Estamos solamente para vivir de que nuestra naturaleza caída tiene para ofrecer. ¿Y qué eso tiene para ofrecer? Muerte. Olor de muerte para muerte. Nosotros, imagínate esto. Una vez yo compré un súper allá en Brasil y en Brasil nuestro departamento es un departamento que hace siempre mucho calor. Puede tener un tiempo de lluvia, otro tiempo de sequía, pero siempre calor. 30, 34, 40 grados es común. Mañana, noche no hace mucha distinción. Pero un día, entonces yo compré una carne en un súper y había un trozo grandote así de carne y lo puse allá en el banco detrás del auto y ya estaba. Bien. Yo frené el vehículo y las cosas se revolvieron ahí y tal y se cayó alguna cosa. Pero bien, después yo busqué allí el surtido que yo tenía y tal, y bien, ya pueden imaginar que el trozo de carne quedóse ahí, ¿no? Bajo el banco y ahí del auto y ahí, hermanos, y buscamos en todos los lugares, ¿qué es esto? Que no es posible, hay alguna cosa podrida acá, no hay y tal. Hermanos, esta carne. Imagínate después de algunos días, 3, 4 días que ella estaba ahí. El olor era imposible. Yo estaba para desarmar el auto completo para saber dónde estaba. Y él entonces estaba ahí bajo la alfombra ahí del auto y yo no era posible mirar a una mirada sola. Pero cuando la descubrimos, qué cosa horrible. La pregunta es, ¿esta carne podrida por la alta temperatura y el tema de que está muerta? La pregunta es, ¿ella puede generar olor de vida y alguna cosa de alegría y de verdad? Nosotros sabemos que no. Y Pablo está utilizando justo este elemento, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y eso no procede de ustedes, porque esa carne podrida no puede generar vida, no puede generar lo bueno. Solo cosas, solo el olor podrido, solo lo peor que puede existir. ¿Por qué? Porque estamos actuando conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que obra en los hijos de la desobediencia. Y entonces, Pablo habla que esto no viene de nosotros, pero es un don de Dios, no de obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amados, cuando miramos esta verdad, miramos que la obra es de Dios, no de nosotros. Porque nosotros por nosotros mismos, de nuestra vieja naturaleza, solo podemos producir olor de muerte. Solo puede producir cosas peores. Así entonces, hermanos, nosotros fuimos salvos por la gracia. Y cuando estudiamos el Ordo Salutis, que el orden de la salvación, nosotros tenemos que comprender que Dios obra según su poder, según la eficacia de su voluntad, para generar vida entre aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. No por obra, para que nadie se gloríe. La obra que es eficaz es solamente la obra de Cristo Jesús en nuestro favor.
y porque Él obró de modo eficaz en nuestra vida. Entonces nosotros ahora tenemos vida y podemos hablar, Señor, sí, yo necesito este corazón de carne y no un corazón de piedra. Yo necesito vivir para gloria suya, vivir con una responsabilidad que tenemos, sí, delante del Señor, porque nosotros fuimos preparados para hacer buenas obras, no para ganar de Dios la salvación, al revés, porque ganamos de Dios la salvación y ahora tenemos vida, entonces podemos cumplir la voluntad de Dios para nosotros, que hacer las buenas obras, porque Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Así que cuando estamos estudiando tanto el libre albedrío, cuanto estamos estudiando el llamamiento eficaz, estamos hablando de Dios obrando en favor de los hombres y Dios actuando de un modo eficaz en nuestra vida, en la vida de los creyentes. ¿Para qué? Para que su realidad de muerte pueda ser cambiada a una realidad de vida. Y esto no está enfocado en el hombre, sino está enfocado solamente en Dios. Ese es el eje de lo que creemos. Está enfocado en Dios, tiene sentido en Dios. Así que voy a intentar compartir acá la- las pantallas. Solo un momento, que espero que hoy esté más tranquilo. Bien, bien. Yo creo que ahora sí. Una pregunta, ¿pueden ver? ¿Pueden mirar ahí? Sí, profesor. ¿Sí? Oh, bendición. Entonces, cuando hablamos del capítulo 9 del libre albedrío, estamos hablando de la doctrina que tenemos en la confesión de fe, pero que estamos hablando de los estados de la voluntad humana y sus implicaciones teológicas, hermanos. ¿Por qué? Porque muchos entreveron en esos elementos y creen que... ah, y ahora. La próxima pantalla, puede mirar ahí. Mira, si tiene alguna dificultad con alguna de las pantallas, solo hablar, puede abrir su micrófono y me ayuda en ese sentido, ¿está bien? Perfecto, ahora se ve bien. La naturaleza del libre albedrío, que nosotros miramos como un don divino, que Dios ha dotado al ser humano con una libertad natural, una libertad verdadera y perfecta en la creación, una libertad tan grande que el hombre era incluso capaz de elegir al revés, al contrario de su propia naturaleza. Podría entonces obedecer o no obedecer. No había ahí ninguna determinación absoluta, pero él no tenía la voluntad forzada ni al bien ni tampoco al mal. Y esa es la situación, es el modo por el cual el hombre fue creado. Ahí nosotros hablamos de libre albedrío, que las personas hoy comúnmente conocen o conceben como libre albedrío, no tiene nada que ver con este término que tenemos acá, tanto en la confesión de fe como miramos también en las doctrinas teológicas. Mire que este hombre tenía capacidad de elección, puede elegir según su naturaleza y deseos y también incluso contrario a su propia naturaleza. En ese estado, llamamos de estado de inocencia, había libertad original, poder para desear y hacer lo bueno, tenía capacidad completa de ser agradable por completo delante del Señor. Mira que Dios hablaba con Adán y con Eva en este momento con tranquilidad, porque ellos tenían capacidad plena de obedecer a Dios y de servir a Dios. Pero había un otro elemento que ellos tenían, que era el elemento de mutabilidad. Pero había una posibilidad de caer de este estado. ¿Por qué? Porque tenían libertad completa. No estaban solamente
como que encarcelados en hacer solamente lo bueno. Dios les dio condición en su naturaleza de elegir a vivir conforme su naturaleza e incluso de elegir lo contrario a su naturaleza. Ese es el elemento más amplio de libertad que es posible existir. Porque ellos no estaban encarcelados o atados a su naturaleza, sino que también podrían, en términos de mutabilidad, esa posibilidad de caer de ese estado en un estado de libertad y de verdad. Pero nosotros ya sabemos que el hombre eligió. Y tenemos entonces ahí en Génesis capítulo 3 el elemento fundamental, que habla entonces de la serpiente hablando con Eva y miramos ahí toda falta de liderazgo de Adán, que debería tratar esto en aquel momento, pero no, él solamente lo come de modo pasivo y miren que hay una necesidad de Adán actuar ahí en este momento, porque Dios había hablado del pacto con el propio Adán. Pero mire que los dos tenían una misma mirada. Este fruto, según las informaciones de Satanás y no de las informaciones de Dios. Este fruto es bueno y Dios había hablado, este fruto no es bueno. Este fruto es deseable y Dios había hablado, este fruto lo conduce a la muerte. Vamos a tener conocimiento del bien y del mal, que es justo lo que Satanás había hablado, pero Dios estaba hablando que, por cierto, morirás. Esos elementos que tenemos acá denotan la capacidad del hombre de analizar de modo racional, de comprender la situación y de elegir, aunque sea contrario a su propia naturaleza, que es perfecta y santa, conforme a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, a partir de este momento, el hombre no tiene más libre albedrío. ¿Por qué no tiene más libre albedrío, hermanos? Porque ahora él murió espiritualmente, está muerto. Y Pablo cuando habla en Efesios capítulo 2 está hablando de esa situación. Está hablando de muertos en sus delitos y pecados. Ahora esta es la naturaleza de este hombre. Y ahora él no tiene más esta capacidad de hacer el bien y hacer el mal. Ahora su capacidad está completamente ah, encarcelada a su propia, atada a su propia naturaleza. Esa es la esclavitud al pecado. Incapacidad para salvación por sí mismo. Incapacidad de obrar de modo contrario a su naturaleza. Ahora el hombre es esclavo de su pecado. Esta es la característica del hombre caído. La caída opera en toda la realidad del hombre, en su cuerpo, obra también en su mente, en su corazón, en su espiritualidad, obra incluso en toda la naturaleza. Todos, todos estos elementos fueron manchados por el pecado y ahora el hombre necesita de alguna cosa exterior para cambiar esta realidad. Porque esta esclavitud al pecado genera esta muerte espiritual, una oposición natural al bien espiritual. Sabemos que el bien espiritual tiene que ver con Dios. Entonces, hermanos, esta muerte espiritual, ese hombre está tan cuanto es posible lejos de Dios. El hombre no está cercano de Dios en el sentido de que puede de algún modo por sí mismo buscar este Dios. Está muerto. No va a buscar ese Dios porque su naturaleza ahora y el esclavo de su naturaleza solo está hablando es olor de muerte para muerte. No puedes producir cosas buenas a partir de ahí. Por eso entonces hablamos de esa pérdida total, sin capacidad de querer el bien espiritual. Esa es la condición del hombre,
la caída del hombre y sus consecuencias. Por eso cuando hablamos hoy del libre albedrío, algunos intentan hablar que el hombre puede elegir. Sí, hermanos, el hombre puede elegir cosas. Ejemplo, yo puedo elegir dejar mi barba y el hermano Rafael puede elegir el bigote, ¿no? Bien, podemos elegir esto. Entonces ya un día yo puedo venir a la clase sin barba ninguna. Yo creo que todos van a mirar al pastor y hablar, está loco, ¿dónde está el pastor? Mis nenas no me conocen sin barba. Y cuando miran alguna foto, sin barba, ellos se ponen a reír y hablan, papá, qué feo eres sin barba. No lo haga, no lo haga. Pero yo puedo elegir hacer esto, yo puedo elegir venir con un buzo o entonces puedo elegir tener frío o no por la situación que estoy a vivir. Entonces, mira, estas cosas nosotros podemos elegir, pero no confunda ninguna de esas cosas con el libre albedrío. Eso nosotros tenemos esta capacidad de elegir cosas, pero nosotros no podemos elegir nada contrario a nuestra naturaleza. Siempre somos esclavos del pecado. Entonces, lo mejor que voy a elegir siempre está bajo la realidad de la muerte espiritual. Entonces, en este sentido, es que el hombre perdió su capacidad. Este libre albedrío no es más propio del hombre. El hombre no tiene esta capacidad. ¿Por qué? Porque perdió por completo su capacidad de querer el bien espiritual y también de hacer el bien espiritual. Pero mi pregunta es, pastor, pero un hombre no creyente puede hacer cosas buenas. Sí, puede. Pero incluso las cosas buenas que él hace no le pertenecen, sino que pertenecen al propio Espíritu de Dios que obra en toda la creación y obra incluso en el mundo, entre los no creyentes, y lo hace producir el bien según la voluntad de Dios. Pero no es algo que lo justifica delante de Dios, ni tampoco puede ser sumado para bien. Hago cosas malas, hago cosas buenas, vamos a sumar estas cosas, sacar el resto, y ahí miramos. No, no. Lo que estamos hablando es de esa incapacidad. Y porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros de igual también somos hijos de la ira justa de Dios. Porque somos hijos de la ira justa de Dios, nosotros no tenemos capacidad más de agradar a Dios, de servirle a Dios. Pero hay un otro estadio. Entonces, el primer estado está de la perfección de la creación. Después, el segundo estado que estamos hablando de la caída. Ahora tenemos el estado de gracia. El estado de gracia, mis hermanos, es cuando Dios obró. Mire el verso 4 de Efesios capítulo 2. Efesios 2, versículo 4. Pero Dios, el amor que nos amó, por causa de este a causa de este gran amor, nos dio vida en Cristo Jesús. Este es el estadio de gracia. Dios libera al pecador de su esclavitud natural bajo el pecado. Y esta es una obra exclusiva de la gracia divina. Esta es una obra de la gracia de Dios. Por la gracia ustedes han sido salvados. Ahora este hombre tiene una nueva capacidad. Mira que en Cristo nosotros fuimos redimidos, hay una redención, no solamente una redención de mi espíritu, sino que hay una redención incluso de mis capacidades, porque ahora yo tengo como que una nueva criatura, entonces esta nueva creación puede adorar y servirle a Dios. ¿Por qué? Porque Dios cambió mi estado y cambió mi situación de muerte para vida. Entonces, el convertido puede desear y hacer lo que es espiritualmente bueno. ¿Por qué? ¿Por su propia voluntad? No, no, porque está bajo ahora el poder del Espíritu de Dios. Y esta capacidad viene solo por la gracia de Dios. Otra vez, gracia, gracia, gracia.
Ese es el elemento fundamental de la vida del creyente, de ese estado que estamos estudiando ahora. Pero hay una lucha continua en la vida de nosotros. Esta lucha, hermanos, es porque nosotros aún tenemos esa corrupción del pecado. El pecado aún sigue en nuestra vida, pero ahora nosotros tenemos capacidad, por medio del Espíritu Santo de Dios, de vivir conforme su voluntad. Pero tenemos que luchar continuamente contra la corrupción del pecado, que también llamamos de viejo hombre. Ahora, es como aquel momento de Dios nos quitar de la muerte cuando estuvimos ahí. Él nos quita de la basura que está en donde estuvimos, pero ahora Dios va a limpiarnos para estarnos conforme a su imagen y semejanza. Pero en este sentido hay una lucha continua de nosotros. El hombre que fue rescatado por Dios está en estado de gracia, tanto desea lo bueno, pero también puede desear el mal. Mira que esto se pasa continuamente. Igor, puede hablar. Sí. Pastor, una duda. Podemos entender, mismo que en el estado de gracia, nuestra bondad, ya entendemos que toda bondad proviene de Dios hasta para un cristiano. Pero podemos entender también que hasta nuestra bondad está manchada de alguna forma por el pecado, por más que tenemos la libertad ahora en Cristo de elegir el bueno, pero hasta el bueno que elegimos como cristianos puede estar manchado por el pecado con malas intenciones, por más que a nosotros sea la mejor intención, pero bueno, no sé, hasta decisiones que son importantes, por ejemplo, yo quiero ser un pastor en la vida, quiero seguir el ministerio, pero hasta una decisión así con un peso espiritual puede estar manchado de cierta manera por cuenta de nuestra naturaleza. Hermano, en ese sentido, después que Cristo cambió nuestra naturaleza, lo bueno que podemos hacer tiene obligatoriamente tiene los hechos del Espíritu Santo en nuestra vida, pero aún así sigue el viejo hombre en ese sentido. Explico mejor. Cuando elegimos cosas buenas y hacer lo bueno, sabemos que el Espíritu de Dios está obrando en nuestra vida. Y esa obediencia es real y verdadera delante de Dios. Pero aún así seguimos mirando como Pablo mira, que el bien que desea hacer, esto no logra hacer, pero el mal está siempre delante de sus ojos. Ahí que está esta lucha continua, pero lo que hacemos de bueno no es como que alguna cosa que yo pueda tener entonces, wow, ahora soy bueno y ahora esto que hago es bueno. No, este que hago de bueno, sé que pertenece a Dios. Sé que fue solamente obra de Dios. ¿Por qué? Porque si fuera por mis deseos, aún sería manchado por el pecado. Pero lo que hacemos de bueno, sí, debemos glorificar a Dios y rendirle glorias a Dios. Otra vez, el texto que leemos habla que nosotros fuimos creados para buenas obras. Entonces, ahora en nuestra nueva naturaleza, vamos a hacer lo bueno, pero también vamos a elegir lo malo. Pero ¿qué se pasa ahora? Que el malo no está más en condenación en nuestra vida, aunque tenga resultados como consecuencias del pecado, pero no hay más este elemento de condenación. Pero el bien que tenemos ahora sobre nosotros, ahí este bien es por los hechos de Dios en nuestra vida, por su gracia que obra eficazmente en nuestra vida y que no son nuestros hechos que nos justifican, pero la palabra de Dios por medio de la sangre de Jesucristo que nos justifica de todo el pecado. Pero hacemos cosas buenas, sí, pero el creyente cuando hace algo bueno es solamente porque ahora es persona buena, no, es obra del Espíritu Santo de Dios. Y él sigue esta lucha hasta el último día, cuando estaremos en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que ha de juzgar vivos y muertos, y ahí entonces cambia nuestro estado definitivo. No sé si te aclaró y esto está bien.
No, sí, ahora sí, sí. Que me acordé de de un pasaje que dice que para el limpio hasta actos de justicia es manchado por el pecado, es trapo de inmundicia, digamos, para Sí, Dios. sí. Entonces me acordé de este pasaje también. Pero ahora que tenemos la justicia de Cristo sobre nosotros, este es el punto. La justicia de Cristo sobre nosotros es una justicia real, verdadera. Pero tengo mis pecados y tengo que confesarlos y dejar cada uno de ellos y luchar contra cada uno de ellos. Pero hay una justicia que sobrepasa incluso cada uno de mis pecados, porque la justicia santa de Cristo que está sobre mí y Dios me justificó, o sea, yo soy declarado justo delante de Dios. Entonces, estas buenas obras ahora son posibles. ¿Por qué? Porque yo soy bueno, no. Por la obra de Cristo Jesús en mi vida y por obrar el Espíritu Santo todos los días, haciendo morir el viejo Salomón para vivir este que está en imagen y semejanza de Cristo. Y ahí, hermanos, aguardamos este estado de gloria. Este estado de gloria es lo que aguardamos, la perfección final, voluntad perfecta, que no podemos más pecar. Mira, en el estado original de la creación, antes de la caída, cuando hablamos de la creación, el hombre tenía dos posibilidades, pecar y no pecar. Pero después de la caída, este no pecar es imposible. Entonces ahora solo tiene la capacidad de pecar y todo lo que hace es pecado delante de Dios, aunque sean cosas buenas. Pero porque su naturaleza es para muerte, entonces lo que hace, lo hace por sí mismo o lo hace para gloria o lo hace para cualquier motivo que sea un motivo que es para ira de Dios. Es el estado, cuando hablamos del estado de la caída. Después, cuando hablamos, hermanos, del estado de gracia, ese que vivimos, el estado que el hombre puede pecar o no pecar, entonces el hombre mira su pecado y él intenta disminuir el pecado, menguar ese estado de pecado y vivir para la gloria de Dios, pero aún sigue con esas dos capacidades. Pero habrá un estado de gloria que aguardamos en Cristo Jesús y ese estado de gloria es la perfección final, donde estaremos con nuestro Redentor Jesucristo a vivir por los siglos de los siglos con Él y ahí habrá un estado de inmutabilidad. No tenemos más capacidad de pecar. La única capacidad que tendremos es capacidad de no pecar. ¿Por qué? Porque ahí ya estamos conforme fuimos creados por Dios para buenas obras. Es un estado de inmutabilidad, un estado de bondad plena, capacidad de hacer única y exclusivamente lo bueno. Y la culminación, esta es la redención completa. Ahí aguardamos, ahí vivimos. Pero hasta llegar en este punto, hermanos, luchamos todos los días contra el pecado para que Cristo sea reconocido en nosotros más que el viejo yo. Acuérdense de esto. Es como que un rescate de la imagen y semejanza de Dios, porque ahora nosotros nos asemejamos a Cristo. Cuando los creyentes fueron llamados por primera vez de cristianos en Antioquía, ahí tenemos entonces como que fueran los pequeños Cristos. O sea, ellos están imitar Cristo y son justo este elemento. Nosotros somos llamados de creyentes o cristianos porque nosotros nos asemejamos a Cristo más que al viejo hombre. Ahí entonces tenemos algunos elementos para nos ayudar a comprender nuestra vida. Cuando miro mi vida hoy, estoy a mirar más del viejo Salomón o más del nuevo Salomón. Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Estoy a vivir más mirando hacia el estado de gloria o estoy mirando más al estado de caída? Hermanos, nosotros tenemos que luchar todos los días y vencer el mal y vencer nuestra voluntad mal, que aún sigue mala. Lo que hay de malo en nosotros, nosotros debemos convertir y llevar delante de Dios
esa es la conversión diaria. Todos los días convertimos alguna cosa para Dios. Yo tengo acá delante de mí, en mi oficina es chica, nuestra casa es chica, entonces todo está muy encajado, tiene que ser una cosa pequeña, pero ahí estamos. Y hay entonces un cartelito acá delante de mis ojos, ¿qué hilo usted abandonó hoy? Y siempre hay una otra frase que tengo acá delante de mis ojos. Todos los días, cuando voy a estudiar, cuando voy a hacer los sermones, cuando voy a tratar de los elementos del día, la pregunta y el otro elemento es santidad al Señor. Sed santos porque yo soy santo, Dios habló. Fui rescatado para buenas obras, fui rescatado para santidad. La pregunta es, ¿qué yo hice morir hoy y qué ahora tengo más de Cristo en mi vida? Hermanos, este es el estudio que debemos hacer todos los días de nuestra vida. Pongan atención en esto. Pongan atención en esto en su ministerio, hermanos. Nosotros fuimos llamados a vivir esa realidad de vida. Nosotros fuimos llamados a vivir morir continuamente para el mundo y vivir continuamente para Dios. Mira que entonces esta pelea tendremos hasta el último día, hasta Dios nos llamar a su presencia. Pero entonces cuando hablamos de los estados del hombre. Hablamos del estado de inocencia de la creación, pero hablamos también de la caída, de la esclavitud del pecado, incapaz de buscar a Dios. Hablamos del estado de gracia que tiene que ver 100% con Cristo, porque, porque en Cristo Jesús fuimos rescatados de la muerte para la vida. Pero hay una libertad parcial en el sentido que luchamos contra nuestro pecado, pero sabemos que ahora tenemos una nueva naturaleza. Ahí estamos, el ya y todavía no. Estamos luchando contra el pecado, pero todavía no estamos libres del pecado. Ya estamos asentados en los lugares celestiales en Cristo, pero aún no estamos ahí. Pero ¿por qué? Porque nosotros tenemos que luchar cada día contra el pecado que tenazmente nos llama a la vieja naturaleza. Pero habrá un momento de gloria, hermanos, de esa libertad perfecta para hacer únicamente el bien. Esa es la esperanza del creyente. La naturaleza de esta libertad, hermanos, entonces, cuando hablamos de esa libertad que tenemos ahora, es una libertad para vivir la naturaleza que tenemos. Hay algunas implicaciones teológicas, una responsabilidad moral. Somos responsables completamente por nuestras elecciones. No es solo hablar así, esto que yo hice que está mal, no, es del viejo Salomón, pero no, yo soy el responsable por esto. Tengo responsabilidad. Y el hombre, hermanos, todo el hombre tiene una necesidad de gracia de Dios. Porque el hombre está lejos de Dios. El hombre natural. O sea, que ahora obra solamente conforme su naturaleza caída. Entonces, esa salvación depende exclusivamente, enteramente de Dios. Y también hablamos de esa transformación interior. Esta conversión cambia nuestros deseos más profundos porque cambió nuestra propia naturaleza. Muerte, vida. Y eso entonces nos lleva a una esperanza futura. Perfección final está garantizada en Cristo. Sabemos cuál es el resultado final. Esto no nos lleva a estar tranquilos. Está todo tranquilo, ya sé el resultado y bien. Entonces, no, hermanos. Significa que nosotros vamos a luchar todos los días para hacer las buenas obras que fuimos llamados para vivir. Esa es la realidad. Ahí estamos tranquilos, ¿sí? ¿Están mirando ahora esta próxima pantalla del llamamiento eficaz? ¿Sí? Sí, Sí, se ve, profesor. pastor. Sí, sí. Perfecto.
Entonces ahí tenemos el capítulo 10. Y el capítulo 10, hermanos, está hablando de ese llamamiento eficaz que es una consecuencia de ese libre albedrío. ¿Por qué? Porque este llamamiento eficaz tiene que ver con Dios obrando en nuestro favor, la obra de Dios en nuestro favor. Cómo Dios llama eficazmente a los elegidos y también el orden salutis, que es el orden de la salvación soberana de Dios operada en nosotros por medio del Espíritu Santo. Hermanos, cuando estamos hablando de que fuimos predestinados a la vida, estamos hablando justo y lo que tenemos ahí en llamamiento eficaz y los dos primeros, las dos primeras secciones de la Confesión, capítulo 10, nos hablan del siguiente modo. ¿Algún hermano está ahí con la Confesión y puede leer tanto el primer como la segunda sección del capítulo 10? Si uno está ahí, puede abrir su micrófono y leer. Primera y segunda. Sí. Ahí lo leo. Dice, a todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, y solamente a ellos, le agradó en su tiempo señalado y aceptado llamarlos eficazmente, por medio de su palabra y espíritu, de aquel estado de pecado y muerte en el que están por naturaleza, al estado de gracia y salvación por medio de Jesucristo, iluminando sus mentes espiritual y salvíficamente para entender las cosas de Dios, quitándoles su corazón de piedra y dándoles uno de carne, renovando sus voluntades y determinándoles a hacer lo que es bueno por su poder todopoderoso y acercándoles eficazmente hacia Cristo, pero de tal manera que vienen muy libremente, pues por su gracia Dios les ha dado tal disposición, o Dios les da disposición. Sección 2. Este llamamiento eficaz proviene únicamente de la libre y especial gracia de Dios, no por cosa alguna previamente vista en el ser humano, el cual es totalmente pasivo en ello, hasta que siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo, la persona es por ese medio capacitada para responder a este llamamiento y para adoptar la gracia ofrecida y transmitida en él. Miren, hermanos, entonces cuando hablamos de ese llamamiento eficaz, estamos hablando que es por medio de la palabra y del Espíritu Santo, el hombre de aquel estado que vivía, estado del pecado y muerte, es llamado a gracia y salvación por medio de Jesucristo. El Espíritu Santo obra iluminando las mentes de un modo espiritual y salvífico. O sea, mira que Dios obra en favor del hombre, como otra vez tenemos ahí. O entonces, si quieres, también podemos mirar después, y un poco más adelante de la clase, vamos a mirar el texto del Evangelio de Juan, capítulo 3 cuando habla Jesús con Nicodemo sobre qué es este nacer otra vez o nacer de nuevo. Cuando miramos entonces, hermanos, este tema del llamamiento eficaz, es que Dios renova, quita el corazón de piedra y les da un corazón de carne. ¿Para qué? Para hacer lo que es bueno por su poder todopoderoso y así nos acerca eficazmente hacia Jesucristo. Nosotros vamos a responder a Dios, sí, vamos. Ese no es el tema. El punto ahí es, ¿en qué momento lo haremos? El elemento ahí entonces no es si nosotros vamos a responder o no vamos a responder a Dios, es cuándo lo haremos. ¿Por qué? Porque si la gracia de Dios obró en nuestra vida, entonces nosotros vamos a responder positivamente a la gracia de Dios porque Él opera eficazmente por medio de Jesucristo. Por eso entonces es algo que Dios, porque cambió nuestra naturaleza, ahora nuestra naturaleza puede responder positivamente a la obra de Dios en nuestra vida. Entonces, miramos acá en esos dos puntos iniciales, ¿quiénes son los que son llamados eficazmente? Y ahí hablamos de la predestinación. Y predestinados, hermanos, y predestinación no es
un término solamente afuera de las escrituras, sino que es propio de las escrituras. Y también habla cuándo son llamados, los medios por los cuales Dios usa para llamarlos. También habla de la condición moral y espiritual de esas personas. Y hablan que esto se torna eficaz en sus vidas y que este llamamiento viene exclusivamente de Dios. Es un llamamiento divino. Dios llama eficazmente solo a los predestinados para la vida en su tiempo señalado y aceptado. Esto, la palabra de Dios habla de conforme el buen consejo de su voluntad, beneplácito de su voluntad, buen consejo. Dios no busca en el hombre alguna cosa, algún detalle, alguna visto entonces algún elemento en el hombre para que pueda, este hombre va a sentir entonces a mi llamado, entonces este voy a elegir y predestinar. No, es una destinación previa, sí, predestinados para la vida. Mire ese elemento. Medios del llamamiento, mire que por medio de su palabra y el Espíritu. Y la palabra de Dios, que es una herramienta que Dios utiliza, pero quien aplica esta verdad es el Espíritu de Dios. Nosotros fuimos alcanzados por la gracia de Dios en Cristo Jesús, pero quien obró esto en nuestra vida, quien aplicó esta verdad fue el Espíritu de Dios. Entonces, cuando se habla a veces, y en el mundo evangélico por lo general se habla que los reformados no miran el poder del Espíritu, hermanos, no hay poder del Espíritu más grande que cambiar un muerto en un vivo. Él, el Espíritu de vida que obra eficazmente en la vida de un creyente. Y ese creyente solo puede ser creyente porque el Espíritu de Dios obró, utilizó su palabra y ahora tiene vida esta persona. Creemos sí en la obra del Espíritu Santo. Él aplica eficazmente la salvación en nuestra vida. Y esa es una transformación completa. Ilumina nuestra mente, cambia el corazón, y este corazón de piedra ahora se renueva en un corazón de carne y renueva voluntades por su poder. Por eso, hermanos, nosotros todos los días debemos luchar para tener más del Espíritu de Dios en nuestra vida y menos del viejo yo. Este debe morir. Este debe todos los días tener un momento para que pueda menguar su fuerza y su voluntad, pero yo tengo que tener ahora la voluntad de Dios en mi vida, los proyectos de Dios en mi vida, la mirada de Dios sobre lo que yo debo mirar. ¿Podemos seguir? ¿Tranquilo? Esta gracia, hermanos, es una gracia libre y especial. Explico mejor este tema libre y después el tema especial. La gracia libre, hermanos, estamos hablando que es una gracia que no está limitada por el hombre a hablar sí o no. Porque si la gracia de Dios solo viene por aquellos que hablan sí o de un que habla no, entonces esa gracia no es libre. Dios no lo hace por su propia voluntad, hace como una respuesta. Y esa no es verdad. La realidad es que la respuesta es nuestra, pero es una respuesta a esta gracia libre de Dios conforme el buen consejo de su voluntad. ¿Para qué? Para su gloria. ¿Y cómo obró Dios en estas cosas? No sé. La verdad es que no sabemos. ¿Por qué Dios me eligió? No sé. Yo creo que habría un montón de otras personas ahí para elegir que serían mejores que yo. Pero Dios, aún así, por su gracia y misericordia, y solamente por su gracia y misericordia, me amó con un amor incondicional. Y me dio vida porque yo estuve muerto en mis delitos y pecados.
Entonces, el origen del llamamiento proviene única y exclusivamente, proviene de la gracia de Dios, no por algo visto en el hombre, sea pasado o futuro. Este tener de una gracia preveniente, hermanos, no tiene sentido con un Dios soberano y un Dios que conoce todas las cosas. Ah, pero Dios sabía lo que iba a elegir, entonces Él lo eligió. No, el hombre entonces, no el hombre en ese sentido es el elemento inicial de su propia transformación y de su propia elección. Y así no es, porque fuimos salvos por gracia mediante la fe, no de obras para que nadie se gloríe. La condición humana entonces, hermanos, es que el hombre es totalmente pasivo si, en términos de su propia salvación, hasta ser vivificado por el Espíritu. Michael Horton trabaja este tema hablando del siguiente modo. El hombre colabora sin con su salvación. Wow. Entonces Michael Horton es un hereje. No, hermanos. Él habla que el hombre colabora con su salvación. ¿Cómo? Entrando con el pecado. El hombre, entonces, la colaboración del hombre para su salvación es el pecado. Es lo que el hombre puede darle a Dios, presentar delante de Dios. ¿Qué el hombre tiene para presentar? Solamente su pecado, solamente olor de muerte. Y esto es que el hombre puede presentar a Dios. Por eso entonces esta gracia de Dios es una gracia completamente libre, pero también es una gracia especial. Esa gracia está, hablamos de especial, porque es una gracia más allá de la gracia común que tenemos. Ejemplo, hermanos, tenemos ahora internet, no sé por cuánto tiempo, por el evento que está acá, yo creo que puede salir en poco tiempo, pero eso es un elemento de tecnología que es una bendición de Dios. Puede ser utilizado para cosas malas, pero puede ser utilizado para cosas muy buenas. Una bendición de Dios. Hace parte de la gracia común. La lluvia que está ahora, básicamente en tres países distintos, yo creo que en cuatro, que el sur de Brasil también está con lluvia. Entonces tenemos ahí Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil con lluvia. También es una bendición de Dios, gracia común de Dios. También la ley de Dios que está en el corazón del hombre. Y el propio Espíritu de Dios que obra en el corazón del hombre, aunque sea un no creyente, frenando el mal en el mundo, también son elementos de esa gracia general de Dios. Pero esta gracia no es suficiente para la salvación del hombre, porque la salvación del hombre habla de esa gracia especial de Dios en Cristo Jesús. Pero esta gracia general ya es alguna cosa que que sirve para condenar a este hombre. ¿Por qué? Porque él mira estas cosas y no le rinde glorias a Dios. Es lo que tenemos en el texto de Romanos capítulo 1, que habla que los gentiles están lejos de Dios. ¿Por qué? Porque miran las cosas que Dios creó, pero saben que hay alguna cosa fantástica ahí, pero no desean darle a Dios gloria. ¿Por qué? Porque su condición, su naturaleza, es siempre contra la naturaleza de Dios. Entonces, esta gracia especial tiene que ver con este llamado que llamamos de Ordo Salutis, que tiene que ver con esta orden de la salvación. Cristo opera esta gracia especial. Cristo es el eje de esa gracia especial que es operada por el Espíritu Santo en la vida de este que ahora, que estuvo muerto, pero ahora tiene vida. Mira que este llamamiento general es un ofrecimiento libre de salvación por medio del Evangelio a las personas. ¿Cuántos acá ya predicaron el Evangelio a una persona y a más de una persona? Y tenemos ahí en este grupo personas que comprendieron el Evangelio y Dios cambió esta vida, y personas que también escucharon ese Evangelio, también comprendieron el mensaje que estaba hablando, pero no
aceptaron este mensaje? ¿Cuántos ahí tienen esa situación en su vida? Hermanos, nosotros predicamos el Evangelio y nosotros estamos hablando de ese llamamiento general de Dios, ofrecimiento de esta salvación por medio del Evangelio. Pero esa generación solo va a ocurrir en aquellos que Dios predestinó para esto. Ese es el elemento. Que nosotros hablamos y ese evangelio no es solamente para judíos, ese evangelio no es solamente para brasileños, argentinos, uruguayos, paraguayos, o entonces para hombres o para mujeres. Este evangelio es para toda criatura, pero esta generación, Dios solo va a obrar en la vida de aquellos a quien Él eligió antes de la fundación del mundo. Antes que uno estuviera a hacer bien o el mal, Dios ya lo eligió para su gloria. Entonces viene el elemento de la conversión. Y esa conversión, hermanos, viene justo ahí porque Dios pone en ese hombre ahora, en esa mujer, un nuevo corazón que puede comprender la justicia, el juicio de Dios y cambiar esta vida por completo, porque ahora hay una conversión, hay un elemento real. Pero entonces, después de la conversión, tenemos un otro elemento. Mira entonces que miramos tres elementos, este llamamiento general, pero la generación, la regeneración que viene para aquellos a quien Dios llamó. Mira que es justo lo que Jesucristo habla en Juan capítulo 17. Dios no les pide, no pido por el mundo, pero a aquellos que me diste del mundo. Mira que hay el mundo, hay aquellos que van a escuchar ese mensaje, pero hay aquellos que Dios le regaló a Jesucristo. Y a este grupo que es regenerado por la obra creadora del Espíritu Santo, de crear vida en la muerte, y ahí entonces el elemento de la conversión. Pero después entonces el próximo elemento es la justificación. ¿Qué es la justificación? Es este acto judicial de Dios, una declaración judicial de Dios, hablando que esta persona ahora es justa a sus ojos. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio por sus pecados. No es porque Bruno, ejemplo, presbítero Bruno ya no tiene más pecado. Es un hombre tan santo, tan perfecto, ya no tiene más pecado. Entonces, Bruno es justo. No, Bruno es justificado por Dios, tal cual yo y tal cual cada uno de ustedes somos justificados mediante la fe, porque nosotros miramos a Dios, comprendemos nuestros pecados y cada vez que nos acercamos más de Dios, de su santidad, comprendemos que somos aún más pecadores, pero miramos la justicia que no es nuestra, sino la justicia de Cristo, y por la justicia de Cristo Dios nos declara justos, como tenemos ahí en texto de Gálatas, capítulo 1 y 2. Fuimos justificados por Dios, declarados justos. Así, hermanos, entonces la justicia que no era de nosotros, pero de nuestro representante legal, que es Cristo, el segundo Adán, la justicia de él está sobre nosotros. Ahí fuimos justificados. Y no solamente justificados, pero también fuimos adoptados como hijos. Y ahora nosotros, hermanos, somos coherederos de Dios por medio de Cristo Jesús. Dios entonces nos regala los derechos y privilegios de verdaderos hijos de Dios. Ahí, hermanos, usted puede comprender mejor lo que Pedro habla en 1 Pedro, primer epístola de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10, que habla que nosotros somos sacerdocio real o elegido por Dios, una nación santa, un pueblo de propiedad exclusiva de Dios, que tiene una finalidad, proclamar la virtud de aquel que vos llamó de las tinieblas para su luz admirable. Y habla más, nosotros que en otro tiempo no teníamos misericordia, pero ahora tenemos misericordia. ¿Por qué está hablando de ese modo? Porque antes estábamos sin Dios en este mundo
y éramos por naturaleza hijos de la ira. Entonces no tenía misericordia. Pero ahora en Cristo alcanzamos la misericordia. Por esto entonces, hermanos, nosotros miramos esta situación toda y sabemos que fuimos adoptados y ahora nosotros tenemos los privilegios y los derechos de sermos hechos hijos de Dios. Ah, hermanos, qué gran salvación. Qué maravillosa salvación. Ahora, los próximos dos elementos de este oro salutis tienen que ver con nuestra santificación y con nuestra glorificación. Santificación es Dios quitar de nosotros todos los días, por medio de su Santo Espíritu, el viejo hombre y ahora renovar para una novedad de vida. Exactamente ahí nosotros perdemos las características del viejo hombre para tener delante de Dios solamente las características de Cristo en nosotros. Los escogidos son hechos capaces de perseverar en la fe hacia una mayor conformidad a la voluntad de Dios. Y esto es una cosa continua, gradativa, pero hermanos, no estamos hablando que esto es un elemento solamente lineal. Ah, entonces siempre estoy en ese proceso. No, tenemos momentos que son más tranquilos y otros momentos que parece que las cosas no están tranquilas y no están todas funcionando muy bien, están como que en conflicto. Y debemos luchar y perseverar y luchar un poco más. Pero Dios nos dio medios para vivir esta santificación. Acá tengo que hacer entonces una parte aquí, porque cuando hablamos de la obra de santificación y cuando hablamos de la obra de salvación de Dios, mire que tenemos ahí algunos puntos que parecen que son dualísticos, o sea, que tienen elementos casi contradictorios. Ejemplo, la soberanía de Dios y también la responsabilidad del hombre, ¿sí o no? Por lo general, el pensamiento occidental piensa que si uno es verdad, el otro no puede ser verdad. Si uno existe, el otro no existe. Y la realidad, hermanos, esto no está en conformidad con la palabra de Dios. Porque para el mundo oriental, principalmente de los hebreos, tanto Dios obra cuanto el hombre tiene responsabilidad y los dos caminan juntos con tranquilidad. Explico. Cuando van al texto de que Dios endureció el corazón de Faraón, ¿Dios lo hizo, sí o no? La palabra de Dios habla que sí. Pero el texto también está hablando ahí en la secuencia que Faraón endureció su corazón. ¿Fue un hecho, una responsabilidad de Faraón también? También fue. El corazón de Faraón fue endurecido, sí. Dios obró, pero también el propio Faraón obró en el sentido de que él tiene responsabilidad y Dios también trató su vida en ese sentido. Esos dos elementos caminan juntos. ¿Por qué estoy hablando de esto, hermanos? Porque a veces el creyente occidental piensa que la obra de salvación de Dios es solamente una responsabilidad del Espíritu de Dios. Entonces tengo que esperar, aguardar el Espíritu de Dios obrar en mi vida y yo estoy haciendo entonces como que alguna cosa pasiva, solo aguardando Dios poner en mi corazón voluntad de leer la Escritura, voluntad de congregarme con los otros hermanos y una voluntad increíble de adorar y de orar a Él. Hermanos, la santificación es una obra del Espíritu Santo, pero hay responsabilidad del creyente todos los días. Nosotros luchamos contra nuestra vieja naturaleza y Dios nos regaló los medios de gracia. ¿Qué son los medios de gracia? Son los medios por los cuales nosotros nos apropiamos de esta bendición de la santificación. A saber, su palabra, la oración y la comunión. Tres elementos fundamentales, medios de gracia de Dios para bendecir su pueblo, para que su pueblo pueda seguir en santificación. Palabra, oración, comunión. Si te ayuda un poco más, solo acordarse de su boca, sus oídos y del cuerpo.
Boca es Dios hablando a nosotros por medio de su palabra, boca de Dios. Oídos son los oídos de Dios. Dios nos escucha por medio de la oración. Cuerpo es que nosotros somos el cuerpo de Cristo, o sea, nosotros somos iglesia y esto es comunión. Boca, oídos, cuerpo. Y estos son elementos de gracia que Dios nos regaló para que caminemos en este proceso de santificación. Obra del Espíritu Santo, responsabilidad de los creyentes. Entonces, hermanos, muy probablemente no va a llegar un día que tienes una voluntad loca de orar por horas seguidas. Muy probablemente también no tendrás una voluntad de, hoy yo quiero leer solamente el Levítico, Números y Deuteronomio y quiero comprender todos esos números que están acá delante de mí y todos esos conceptos que están ahí relacionados con el tabernáculo, el pueblo de Dios y tal. Hermanos, esto muy probablemente no se pasará con su vida. Pero hay alguna cosa que Dios nos ayuda a comprender. Él nos regaló su palabra, entonces es nuestra responsabilidad leer. Él abre sus oídos para escuchar nuestra razón, entonces es nuestra responsabilidad orar. Él nos permite vivir como pueblo de Dios, órganos uno de los otros, miembros unos de los otros, en el cuerpo de Cristo, entonces es nuestra responsabilidad vivir como cuerpo de Cristo, o sea, como iglesia. Entonces, miren esto, hermanos, Dios nos regala estas bendiciones, medios de gracia, para que tengamos condición de seguir esta santificación. Pero de igual, nosotros somos responsables, pero no estamos solos. Somos responsables, pero no estamos solos. El Espíritu de Dios obra en nuestra vida. Que tenemos un tiempo para leer la Escritura. Por cierto, el propio Espíritu va a iluminar sus ojos y su mente para comprender la Escritura. Si buscas a Dios en oración, Él va a escuchar su oración y el Espíritu de Dios va a traducir su oración, hasta mismo con gemidos que no se pueden expresar. Y si deseas vivir como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, el propio Espíritu de Dios va a cuidar de su corazón para que podamos vivir como pueblo de Dios para su gloria, como que acechados por el Espíritu hasta el fin. Así entonces, hermanos, hablamos del último elemento del orden de salud, que es la glorificación, que por medio de la cual entonces nosotros aguardamos en realidad la venida de nuestro Señor, la resurrección del cuerpo, para que estemos perfectos en la presencia de Cristo, tanto en cuerpo como también en alma, para toda eternidad. Cuando hablamos entonces de ese ordo salutis, ese nuevo nacimiento, que es lo que tenemos ahí en Evangelio de Juan capítulo 3, que Jesús está hablando entonces para este nacer, este nuevo nacimiento. Está hablando que quitar ese corazón de piedra, el estado natural del hombre de pecado, incapaz de responder a Dios, y Dios por obra de su Espíritu Santo cambia este corazón, crea vida y ahora un nuevo corazón, poder soberano de Dios. Entonces ahora nosotros somos una nueva creación. Es como un resucitar de la muerte. Esa es nuestra capacidad, no está en nuestra capacidad. Esa es solamente capacidad de aquel que puede donar la vida. El hombre no puede generar vida de sí mismo. Entonces, el hombre ahora tiene habilidad espiritual que no tenía cuando estaba muerto en sus delitos y pecados. Esa generación entonces son 5 elementos fundamentales y ahí terminamos nuestra clase de hoy. Primeramente esa regeneración es una gracia preveniente. ¿Qué está hablando de esto? Precede, viene antes de toda actividad espiritual humana de salvación. O Dios obra en nosotros para generar nuestra vida, para darnos vida, o entonces el hombre no puede de algún modo hacer alguna cosa que pueda llevar a Dios a generarlo. La regeneración es solamente obra de Dios, pero esa regeneración es monergista.
monergista que habla, que es exclusivamente por la obra de Dios en nuestra vida. No tiene que ver con nuestros hechos, no tiene que ver con nuestro poder, solamente el poder del Espíritu de Dios. Mira que la mirada arminiana habla de un sinergismo, o sea, la voluntad de Dios y la voluntad del hombre caminan juntas y obran juntas para salvación. Nosotros, cuando miramos el texto, textos como Efesios capítulo 2, a Juan, Evangelio de Juan capítulo 3, miramos que nacer otra vez no viene del hombre, sino de Dios. Mira que esa es una obra de Dios. Por esto, entonces, monergista, o sea, solo uno que tiene el poder para cambiar, exclusivamente por el poder del Espíritu Santo. Esta regeneración, hermanos, es misteriosa. ¿Por qué misteriosa? Porque no puede ser observada ni descrita completamente. Yo no sé cómo Dios pudo cambiar mi corazón, pero Él lo cambió. Yo no puedo comprender todos los elementos de este cambio. ¿Cuántas personas Dios utilizó para obrar esta salvación, para tornar esta salvación comprensible a mí? Pero Él lo hizo. Y entonces, ¿por qué lo hizo? Porque Él es soberano. Ocurre cuando Él quiere, donde Él desea y lo hace soberanamente. Y por último, esa regeneración es eficaz. Produce invariablemente el resultado deseado por Dios. Y acá entonces, hermanos, tiene la pregunta que casi siempre se hace, pastor, entonces, ¿y qué se pasa con los niños? Porque tenemos entonces el elemento del pedobautismo, pero siempre hablamos, el bautismo de niños, de infantes, no es salvífico. El bautismo de modo ninguno es salvífico, apenas es un elemento exterior de una gracia que obra en el interior, de alguna cosa que Dios habló por medio de su relación con su pueblo. Entonces, cuando miramos el bautismo, tal cual teníamos también la circuncisión en el Antiguo Testamento, pero el bautismo está hablando de la alianza de Dios con su pueblo. Y ahora entonces esta alianza no significa que este acá ahora no peca más o entonces este es a salvo. No tiene ese elemento en términos de las señales de la alianza. El bautismo, tampoco como tendría también la circuncisión, no sería suficiente para salvar a nadie. Pero ese bautismo tiene que ver con esta mirada de justamente de la obra de Dios por medio de su alianza con nosotros. Y por medio de su alianza, entonces, ¿qué sabemos? Los niños, ejemplo, niños que murieron antes de tener capacidad de elegir, de comprender Dios, de comprender la salvación. Los niños que fueron elegidos, hermanos, ellos fueron generados y salvados por Cristo mediante el Espíritu Santo. Ellos, aunque no comprendan, no tuvieron capacidad de comprender todos los elementos, sabemos que la salvación se pasó del mismo modo que fueron salvadas por Cristo mediante el Espíritu Santo. Es obvio que no obró del mismo modo que nosotros, que escuchamos el mensaje del Evangelio, comprendemos ese mensaje por medio del Espíritu Santo y ahí entonces hubo ese cambio. Pero sabemos que ellos, si fueron elegidos por Dios, la obra de Cristo fue suficiente para tratar su naturaleza, que es de pecador, porque todos nacemos en pecado. Entonces, ellos también son pecadores, pero mediante el Espíritu Santo fueron salvos por Dios. Es una obra soberana. El Espíritu obra cuando quiere y donde le agrade, pero esto se pasa, ejemplo, con niños que murieron antes de tener esa capacidad, pero también se pasa con aquellos que son incapaces. Tienen un elemento mental, ejemplo, una condición mental, que no tiene capacidad de comprender ni mismo palabras sencillas, cuanto más todo ese elemento de la salvación. Pero si son elegidos de Dios, la obra de Cristo se aplica a su vida y el Espíritu Santo va a obrar en esta vida para su salvación.
Eso se pasa con cuántas personas y con quién va a pasar. No tenemos ni idea. Esto es solamente para gloria de Dios, conforme la voluntad de Dios, según el beneplácito de su voluntad, según el buen consejo de su voluntad. Ahora, te pregunto un elemento que a veces se habla que los reformados son muy duros con este tema porque Dios entonces de algún modo va a llevar personas al infierno. No, la persona se lleva al infierno mismo porque esta es su naturaleza y lo que está obrando es para tal. Pero la cuestión es, si Dios tuviera que observar una gracia preveniente, una obra de esta persona, para que después esa persona pudiera entonces estar en la presencia de Dios y así ser elegida por Dios. ¿Qué se pasaría entonces con los infantes o entonces las personas discapacitadas para tener esta buena obra conforme a una obra salvífica y así entonces Dios los elegir? ¿Sabe, hermanos? Entonces sabemos que todo esto solo está bajo el poder del Señor mediante su buena voluntad. No está conforme a nuestros hechos, ni tampoco la posibilidad de los hechos, sino conforme Él eligió antes de la fundación del mundo. ¿Sabemos quiénes son los que fueron salvos o elegidos? No. Solo que sabemos es que cada uno de ellos y todos ellos fueron alcanzados por Cristo Jesús y la obra del Espíritu Santo fue eficaz en sus vidas. Y ahora sabremos siempre que estarán en la presencia de nuestro Señor y Salvador. ¿Está bien entonces? Acá entonces encerramos, Pastor Mauricio. Dale, profesor. Muchas gracias, hermanos. Nos estamos viendo en algunos minutos. Bendiciones a todos. Bendiciones, Chao, chao. hermano. Pastor, Vale. bendiciones. Gracias.